A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche. Avui parlarem de la tercera batalla de Sentinum, o Sentino, que va ser la principal batalla que va tenir lloc durant la Tercera Guerra Samnita al segle III abans de Crist, en el marc de la lluita per la dominació de la península itàlica, on finalment Roma va aconseguir derrotar els samnites. L'enfrontament va succeir el mes d'abril a prop de l'actual Sassoferrato, a territori dels Umbres, al nord de Roma en direcció al mar Adriàtic. Hi van combatre prop de 80.000 homes entre els dos bàndols, uns exèrcits que fins aquell moment encara no s'havien vist a cap batalla a Itàlia. Els romans van sortir victoriosos a costa d'una sèrie de sacrificis i en inferioritat de condicions, però la guerra encara va continuar durant 5 anys més. Malgrat tot, els samnites i els seus aliats no van tornar-se a aliar contra Roma i aquesta va acabar guanyant. Qui eren els samnites? Com va ser l'enfrontament a Sentinum? Benvinguts a la Tercera Guerra Samnita. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una temporada més, la 8ª temporada de les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Agraïm aquesta nova temporada que ens acull de nou la ràdio local municipal de Castellar i la resta de ràdios de la xarxa de comunicació local que segueixen apostant per un programa de divulgació històrica com és a les Portes de Troia. Avui comencem temporada amb la batalla de Sentinum i ho farem amb avui no ens acompanyarà el nostre historiador capçalera, com sabeu, l'Alberto Reche. Sí, evidentment continua amb nosaltres aquesta temporada. Avui de moment comencem amb un altre dels convidats també que ens han acompanyat en els darrers anys. Jorge Haro, benvingut. Hola, buenas. Jorge Haro, ell és llicenciat en Dret, és expert en el tema del que avui parlarem. La batalla de Sentino va ser una batalla molt important? Bueno, en la antigüedad fue considerada una de las batallas más importantes por los romanos y fue muy recordada, aunque corresponde a la etapa muy inicial, cuando Roma todavía no es una potencia regional, podemos decir la principal potencia en Italia, incluso en la parte norte y centro de Italia. Y esta es una batalla totalmente decisiva en su historia porque por primera vez tuvieron que enfrentarse no ya a un solo enemigo, sino a una coalición de pueblos enemigos que se reunieron para intentar evitar que Roma llegara a ser lo que después fue. Se dieron cuenta de que por separado les vencían a todos juntos, digamos. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Comencem el programa d'avui. Com sempre ens agrada fer als nostres estimats oients que ja porten temporades amb nosaltres, ja ho saben, ens posem en context per veure quin és el període del qual avui en parlarem. Bueno, estamos en el año 295 y en este momento es cuando Roma ha conseguido unificar bajo su mando a todas las ciudades latinas. Tiene también algunas otros territorios no latinos dominados o controlados y se han convertido en la principal potencia en la zona del centro de Italia. Eso no quiere decir que fuera una gran potencia a nivel internacional ni siquiera a nivel regional. O sea, no era una potencia en toda la península porque, por ejemplo, no jugaba ningún papel en toda la parte del sur de Italia, que estaba controlado más bien por los griegos. Y bueno, en este momento, pues los viejos grandes rivales de la Roma original, que eran los etruscos y los galos hacia el norte,
ya no podían competir con Roma. A nivel político, cabe decir que todavía estamos viviendo en un conflicto muy conocido, que es el conflicto político entre patricios y plebeyos, en Roma, que duró bastante más de un siglo, que en el momento en que llegamos nosotros a esta batalla, esa prácticamente ya ha acabado. Los plebeyos han ido consiguiendo la gran mayoría de sus reivindicaciones, no todas, y bueno, vamos a ver esta batalla en un momento en el que ya prácticamente hay igualdad plena, por eso ya veremos que uno de los protagonistas és un plebeyo també. I qui habitava en aquest, seguim posant en context per saber en aquest moment poder no tan famós de la història de Roma, segle III abans de Crist, com deies, qui habitava en aquests moments la península itàlica? Bueno, hay muchos pueblos en Italia en este momento. Los grandes protagonistas de esta batalla serían los samnitas. Los samnitas son un pueblo de la Italia central que vivían hacia la zona al sur de Roma, que se extiende desde la costa del Adriático hasta la otra costa, pero sin controlar la costa de la Campania. Es la zona donde hoy están de Nápoles hasta Salerno, más o menos, un poco por ahí. Y, por supuesto, tampoco el sur ni la zona marítima del sur, que está en manos de los griegos, como ya hemos dicho. Este pueblo era un pueblo muy guerrero, un pueblo también de pastores, de tradición belicosa y que además controlaban las plazas fuertes en los Apeninos, toda la zona de la serranía. Y bueno, ellos lo que habían intentado era expandirse hacia la zona de Campania, que es una zona es la zona más fértil de agrícola en Italia. Y bueno, se lo habían impedido primero en los etruscos y los griegos, que eran los que antiguamente habían jugado el juego de influencias en esa zona, se lo habían acabado impidiendo. Es una confederación de tribus. Los samnitas no son una tribu, no son un solo pueblo, sí que hablan todos el mismo idioma, pero es una confederación de pueblos, es un idioma itálico lo que hablan, o sea, hablamos de un idioma parecido al latín, al sabino, al osco, al piceno, al falisco, varios idiomas que existían en Italia, además del latín, y que eran pues de la misma familia. I a més també tenim uns gals ocupant una part de la península. Ciertamente. Los galos en Italia, siempre que hablamos de la zona de la Galia cisalpina, o sea, la Galia italiana, es el Valle del Po, la zona que no es parte de la península. De todas formas, hay un pueblo, que son los senones, que sí que se habían conseguido establecer en una parte, en una franja, en la costa del Adriático hacia el norte, de lo que ya es propiamente la península. Bueno, estos son los que participan en esta guerra. Cuando hablemos de los galos, no hablamos de todos los pueblos galos, por supuesto, sino de estos. Tenemos también a los etruscos que habían llegado a dominar Roma en siglos anteriores y habían sido el gran rival de los griegos en el sur, que están establecidos en la zona que hoy es la Toscana, y seguían en ese territorio histórico, más o menos, que es donde está la Liga Etrusca y las ciudades originales etruscas. Entre los etruscos y los senones, en la zona central del norte de Italia, encontramos a los umbríos. Y estos no tienen acceso a las costas. Sería una situación parecida a los samnitas, pero justo al norte. Aparte de esto, tenemos también a los campanos, que son la zona que vivía en la zona que se llamaba y se llama Campania, como hemos mencionado antes, muy conocidas las ciudades de Roma y Salerno, que solo viven en la costa y en una franja de terreno bastante estrecha. Estos ya estaban conquistados por Roma y sí que eran un pueblo ya con mucha relación con el sur, que estaba helenizado, es lo que, como se llamaba, la Magna Grecia es como se llamaba el sur de Italia en esa época. Luego aparte están los faliscos. El falisco es un pueblo muy pequeño, muy parecido a los latinos, está justo al norte de Roma, a la costa, a muy poca distancia, y eran muy poquitos. Habían sido conquistados muy rápidamente por Roma, y ya en esa misma zona, pero hacia el interior, sin acceso a la costa, están los sabinos. Los sabinos son un pueblo que, de hecho, participa en la historia de Roma como protagonistas. Roma es una ciudad que en parte es sabina también, porque el territorio sabino, que está entre, digamos, que separando a los latinos y faliscos de Umbría y de Etruria, llega prácticamente hasta la propia Roma, que por eso hay población sabina. Y luego los latinos que vivían en la zona de lo que hoy en día se sigue llamando el Lacio, y la ciudad en sí, que ya dominaba todas las demás, era Roma. Molt bé. I el conflicte, aquesta batalla de Sentinum, de la qual avui en parlarem, aquest conflicte tindrà lloc a tot el territori itàlic?
No, el conflicto, la guerra, empieza en la zona de Campania. Es decir, la batalla de la que hablaremos hoy tiene lugar en Umbría, es decir, al norte de Roma, en la zona central al norte. El inicio es Campania porque es la zona de conflicto entre Roma y los samnitas entero. Posteriormente a la batalla de la que hablamos hoy, los romanos se pusieron a conquistar el Samnio, el territorio ancestral de los samnitas, que es la zona del centro de Italia hacia el sur de Roma, y más o menos esta es la zona en la que se da la guerra, sumando también el territorio de los senones y de los etruscos ya hacia el norte, pero no llegamos en ningún caso pues al Valle del Po. Para hacernos una idea, que lo que era buscar, pues un par de ciudades que estarían en lo que era el Samnio, que son Boiano y Benevento. Son ciudades de origen samnita y que siguen existiendo. Los samnitas sí que habían llegado a conquistar en ese periodo un pequeño territorio al sur de Campania, por donde tenían una salida al mar. Y bueno, hay una ciudad que a día de hoy creo que todo el mundo conoce, que es Pompeya, que és una ciutat de fundació samnita. Molt bé, avui parlarem en una batalla que està enmarcada a la tercera guerra samnita, però diguéssim, és la tercera, n'hi va haver dues abans. Quan van tenir lloc aquestes guerras samnitas? Efectivamente, los romanos tuvieron bastante trabajo con los samnitas y la primera guerra había ocurrido muy anteriormente, tan pronto como entre el 343 a.C. y el 341. Ahí es donde habían empezado su expansión hacia la Campania y los romanos, y chocan ellos con los samnitas. Cuando la ciudad hay el choque es cuando la ciudad de Capua, que se alía con Roma, pide ayuda a Roma contra los samnitas, que son los que están en plan agresivo. Esta guerra dura un par de años y acaba prácticamente en un tratado de paz que se puede considerar un empate. Lo que hacen Roma y los samnitas es repartirse la Campania en dos zonas de influencia. Básicamente, Roma tuvo que ponerse a luchar después de esta guerra con otros conflictos que todavía tenía dentro de los propios latinos y etruscos, y con incluso ciudades que se habían rebelado aprovechando, ciudades que eran aliadas pero que se habían sublevado contra Roma aprovechando este conflicto. Es una guerra que fue muy impopular en Roma. Es decir, además, en ese momento el conflicto entre patricios y plebeyos estaba en auge y bueno, aquello de tener que ir a una guerra todos juntos cuando en la propia ciudad estaban muy divididos, pues fue muy, muy conflictivo. I pel que fa a la segona guerra samnita? Bueno, la segunda guerra samnita empezó en 327 y acabó en 304. Es una guerra larguísima, aunque esto es engañoso. En realidad es una guerra en dos fases y hay un tiempo donde no se combate. Sí que es cierto que en su momento fue la guerra más larga que había tenido Roma, luego será superada por la Primera Guerra Púnica. Pero bueno, la primera fase se puede decir que es hasta el año 321, del 327 hasta el 321, en la cual van perdiendo los romanos porque acaban teniendo un desastre en las Orcas Caudinas, que es una batalla que no es no es una gran derrota militar, pero es una grave humillación. Es decir, los samnitas consiguieron emboscar a las legiones romanas en una especie de barranco, en un desfiladero. Se atrincheraron allí, no los dejaron salir y los romanos tuvieron que acabar rindiéndose para no morir de hambre. Es decir, no es que perdieran la batalla, sino que directamente o se rendían o no salían de allí. Los samnitas les respetaron la vida, pero de forma humillante les hicieron entregar las armas, firmar un tratado de paz en condiciones muy ventajosas para ellos, y además para salir de allí vivos, cada uno de los romanos, uno por uno, tuvo que pasar por debajo de una horca, agachándose de una forma así, tenían que agachar la cabeza de forma humillante. Y bueno, la guerra continuó porque el Senado romano no ratificó el tratado, porque lo consideraba muy humillante. Hay que recordar que el día de las Orcas Caudinas era un día nefasto en el calendario romano. O sea, es un día en el que no se abrían los edificios públicos, no se abrían los tribunales, no se podía firmar un contrato, no te podías casar, nadie en su sano juicio se subiría a un barco en el día de las Orcas Caudinas. Los romanos eran realmente muy supersticiosos y bueno, ese era uno de los días nefastos, había más en el calendario romano. La segunda fase de esta guerra ya empieza en el año 316 a.C. y acaba en el 304.
Lo que consigue Roma en esta batalla, en estas batallas, hay una sucesión de muchas batallas, en las cuales, por cierto, más de una vez vuelve a pasar lo de hacer pasar por la horca a los que ahora han perdido, ¿no? Es decir, estos se rinden, es una guerra de pequeños combates y hay ese tipo de humillaciones de un toma y daca. Al final gana Roma porque conquista el territorio de la Campania, pero el territorio samnita no. Los samnitas se quedan con su territorio ancestral intacto. Molt bé, i ara ja arribem per fi a la guerra que ens ocupa avui, una part d'aquesta guerra, que serà la batalla de Sentinum. A la tercera anirà la vençuda amb els samnites, Jorge? Bueno, más o menos sí. Ya lo veurem. No del todo, pero sí. La tercera guerra samnita es la última que ya tiene ese nombre, porque en ella es cuando realmente, la última vez que ya se enfrenta Roma contra los samnitas, la confederación samnita, todas las tribus unificadas, cosa que, por cierto, no siempre pasó con todos los enemigos que se enfrentaron a Roma, pero los samnitas no... Todas las tribus lucharon siempre unidas contra Roma. Empezó en el 298 antes de Cristo y duró hasta el 290, son 8 años de guerra. En esta, los romanos pues no solo tuvieron que enfrentarse a los samnitas, sino, como veremos hoy, a una alianza de varios enemigos tradicionales de Roma, porque los samnitas fueron capaces de conseguir más aliados. Realmente la única verdadera amenaza de poder que tenía Roma en ese momento era en la península, en la zona norte por lo menos, era la Confederación Samnita, que era un poder que tenía una cierta unidad política que sí hubiera podido hacer sombra al dominio de Roma. El resto de pueblos que se enfrentan a los romanos en realidad no tienen ese espíritu de unidad y en cierto modo de entender que se va a una unificación de estados más grandes, ¿no? Los samnitas acaban perdiendo esta guerra, pero hay que decir que no dejan de luchar, porque cuando Aníbal llegó a Italia, ya muchos años después, sus principales aliados son ellos, es decir, son tribus samnitas. E incluso 2 siglos después, cuando estalla la guerra social, cuando Roma tiene que enfrentarse a sus tropas aliadas, porque tienen la igualdad de derechos prácticamente, el corazón del ejército rebelde son los samnitas, otra vez. Tenían voluntad. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Continuem ara ja sí abocant-nos cada cop més, apropant-nos a aquesta batalla d'avui. Com deies, Jorge, la tercera guerra samnita serà decisiva i és on s'emmarcarà aquesta batalla de Sentino. Com es posicionen els romans davant l'esclat del conflicte? Bueno, al empezar la guerra podemos explicarlo así. De facto los samnitas estaban rodeados por 3 lados, por los romanos. Es decir, Roma tenía no solo el Lacio, sino, como ya hemos dicho, la Campania. Luego habían conquistado una especie de pasillo que les llevaba hasta el Adriático, por el norte, y tenían a partir de ahí tenían un sector de la costa adriática hacia el sur. Hacía como una especie de, por imaginarlo como una forma de N, y el Samnio estaría dentro de esa N, ¿no? Además, esto implica que los samnitas empiezan la guerra separados de sus posibles aliados del norte. O sea, los galos, los umbrios y los etruscos están al norte de ese territorio romano. Los he nombrado de este a oeste. Desde la costa del Adriático hasta el Tirreno, perdón. Además de esto, en el Adriático los romanos tenían la posibilidad de aliarse con otro pueblo, en este caso los picenos. Y ya las tierras más al sur, como hemos comentado, pues están en manos de los griegos y de otros pueblos que no participan en la guerra. La guerra empezó con el pretexto de una queja de los lucanos, que son aliados de los romanos, que acusaron a los samnitas de invadir sus tierras. En general, todas las guerras empezaron casi siempre en Roma en estas épocas por defender a un aliado. Y siempre además es difícil de saber, ¿no? Es decir, han entrado unos bandidos samnitas y se han robado no sé qué y tal, y bueno, pues declaramos la guerra. Hombre, son cosas que si
realmente es cuando la guerra interesa. Si la guerra no interesa, seguro que hubieran llegado a cualquier otro acuerdo, ¿no? El primer movimiento de los romanos es cerca de Neápolis, o sea, Nápoles, y desde ahí empiezan a congregar un ejército para intentar invadir el Samnio frontalmente en una guerra de conquista, es decir, simplemente, tienen rodeado todo el territorio y van a ver si consiguen derrotar esta vez totalmente al enemigo de siempre, pero esa estrategia no la pueden llevar a cabo, porque entonces se pone de manifiesto lo que hemos comentado antes, que es que de repente el problema está en el norte con la alianza de etruscos, umbrios y galos con los samnitas, y entonces tienen que trasladarse la ciudad al norte. Molt bé, i per parar aquesta... per aturar aquest cop primer romà, hem de parlar, Jorge, d'una figura rellevant que seria Gelio Egnatio. Sí, este fue uno de los líderes de la Confederación Samnita, que tuvo varios, y en este caso la importancia de Gelio Egnatio, que es quien manda las tropas en la batalla que hoy veremos y quien lideró a los samnitas en este momento de la guerra, su importancia es que él fue el que suscribió las alianzas. Él era consciente de que Roma les había derrotado a todos uno por uno. Primero había conquistado a todos los latinos, había derrotado a los etruscos, había derrotado a los galos, incluso a pesar de que el mayor desastre histórico de Roma había sido perder contra los senones que habían llegado a ocupar Roma. Les había derrotado a ellos ya en 2 guerras. Y consiguió que todos se aliaran contra Roma. Es decir, él de algún modo se dio cuenta de que el poder hegemónico ya solo lo podían disputar si se aliaban todos. Y consiguió efectivamente la alianza con los galos, con umbrios y con los etruscos. Y bueno, esto provocó que los picenos pasaran a ser aliados de Roma, porque los picenos vivían justo al sur de los senones, y con Roma nunca habían tenido ningún conflicto, y con los galos sí que los tenían. Consiguió la división de todos estos pueblos, incluyendo a los etruscos, que habían sido el gran dominador del norte de Italia en el pasado, ya no lo eran, pero que probablemente eran los más conscientes del peligro que realmente representaba Roma. Molt bé. Com ja hem dit, aquesta tercera guerra samnita va durar 8 anys, entre 298 i 290 abans de Crist. L'escenari ràpidament es desplaça cap al nord, tal com acabem de saber. Què passa a aquests primers anys de contesa bèl·lica? Bueno, entre el 298 y el 295, es decir, antes de Sentinum, hay 2 combates importantes. Los 2 son en el norte, porque los samnitas lo que hacen es llevar su ejército hacia la zona del norte, donde están sus aliados. Ahí se producen dos batallas conocidas, que es la de Camerinum y Tiferno, que son en 298 y 297. En la primera tenemos a Lucio Escipión Barbato, que es familia y antepasado del posterior Escipión africano, que intenta conseguir que los samnitas no puedan cruzar los Apeninos. Tiene una posición defensiva buena, pero acaba perdiendo la batalla, y los samnitas consiguen cruzar los Apeninos y pueden entrar en el territorio al que van. En la segunda batalla, los romanos aprovechan que en ese momento los etruscos aún son neutrales hasta cierto punto, o no han entrado en combate todavía, aunque se sabe más o menos de qué parte están, para enviar 2 ejércitos consulares. Es decir, los 2 ejércitos consulares que se habían formado en Roma, uno al mando de cada cónsul anual, que había 2, avanzan paralelamente. La idea de los samnitas pasa por enfrentarse solo a uno de los 2 ejércitos. Tratan de conseguir para que no se fusionen, utilizando la superioridad numérica, intentan rodear a uno de los 2 ejércitos y derrotarlo, mientras que el otro está en otro territorio. Pero aquí en esta batalla fueron víctimas de una especie de engaño por parte de los romanos, que enviaron unas tropas de avanzadilla que ellos para intentar despistarlos, y una confusión propia, que es que ellos se pensaron que ese era el otro, pensaron que realmente venía el otro ejército cuando era el mismo, y que lo habían dividido en 2, y entonces pensaron que les había salido exactamente al revés de lo que pensaban, y se retiraron
Y claro, perdieron la batalla, aunque en realidad no tuvieron muchas bajas, porque se retiraron inmediatamente, casi al empezar la batalla. O sea que no se había decidido nada, digámoslo así. Aquesta primera victòria romana, quines conseqüències va tenir? Pues la primera consecuencia es que los romanos pueden entrar en la periferia samnita del norte y pueden empezar a tomar ciudades y pueblos de los samnitas. Y esto es lo que empezaron a hacer. Ahí es donde ya llega noticia de la alianza general. Es decir, aquí umbrios, galos y etruscos empiezan a armar a sus ejércitos ya decididamente para luchar. La noticia llega a Roma en el año 296 a.C. De los dos ejércitos consulares de ese año, uno había salido ya para el Samnio, al mando de Lucio Volumnio, y el otro, que por cierto lo mandaba el famosísimo Apio Claudio Ceco, Apio Claudio el Ciego, por ejemplo, conocido por muchos motivos, incluso literarios, o por ser, por ejemplo, el fundador, el instigador de la construcción de la Vía Apia. Apio Claudio salió con el otro ejército hacia Etruria, con las legiones primera y cuarta, y a intentar evitar la rebelión general. En esto se consumió el año y en 295, pues tal y como siempre en Roma, se elegían los cónsules por un año. En el 295 se produce el relevo y entran como cónsules Publio Decimus y Quinto Fabio Máximo Ruliano, que se tienen que hacer cargo de la situación y son los que van a ser protagonistas de la batalla. Serán quienes manden las tropas en esta batalla que fue en este año. Molt bé, i aquests dos cònsuls, Publio Decimus i Quinto Fabio, es faran càrrec d'aquesta amenaça que suposa l'aliança dels samnites amb umbris, amb gals, amb etruscs, o hi haurà algún problema? ¿Qué pasará? Bueno, al principio no se pusieron de acuerdo en el reparto de funciones. Así que tomaron la decisión más inteligente, en mi opinión, y que si no estaban de acuerdo en qué hacerlo, echaron la suerte. Si a cada uno le tocó lo que le tocó. Publio Decio tuvo que marchar hacia el Samnio y Quinto Fabio a Etruria. No obstante, que las informaciones que envió Apio Claudio desde Etruria eran muy alarmantes para Roma, porque según en la situación en Etruria, con un solo ejército consular, era imposible de controlar. Porque allí es donde se estaban congregando los 4 ejércitos enemigos. Y eso ponía probablemente es la situación más peligrosa que Roma había tenido desde que los galos habían tomado la ciudad un siglo antes. Es decir, estaban amenazados por un ejército muy grande y que estaba bastante cerca de la ciudad. Así que aquí pasó a decidir el Senado. Y cuando interviene el Senado, tot pot passar. El Senado tomó cartas en el asunto y decidió que los 2 cónsules, con los 2 ejércitos consulares, fueran juntos hacia Sentinum, en Umbría, que es donde sabían que se estaban congregando los enemigos. Es decir, ese es un tipo de batalla que en realidad ya se sabe que se va a tener desde antes. No es una batalla improvisada, van allí a lo que van. Dejaron a Apio Claudio, que ya había pasado su consuelo, pero lo dejaron al mando de otras tropas que había en Etruria, con un ejército más pequeño, y pues Quinto Fabio y Publio Decio acamparon en Sentinum. Pues hoy en día hay un pueblo que se llama Sassoferrato, que incluso hay restos visitables arqueológicos romanos, que estaba pues a unos 6 kilómetros del campamento enemigo. Molt bé, i ja a les portes d'aquesta batalla, quines decisions van prendre ja els 2 cònsuls que ja s'han posat d'acord en com havien de fer les coses? Sí, bueno, lo primero que hicieron los 2 es enviar emisarios a los ejércitos que habían quedado protegiendo la ciudad, que estaban en territorio ya de los Faliscos, muy cerca de Roma, y en el Vaticano, que entonces no formaba parte de la ciudad de Roma todavía, pero que, quiero decir, eran las tropas que protegían la propia ciudad. Y les pidieron que marcharan hacia el norte a arrasar campos y pueblos enemigos y todo lo que encontraran. ¿Por qué? Para hacer salir de su posición a los enemigos. Es decir, el objetivo es que tengan ellos que moverse. Y hay que decir que tuvieron éxito en parte. Es decir, el territorio más al norte, lo inmediatamente que encontraron fue Umbría y Etruria, y efectivamente el ejército etrusco y el umbrío se marcharon del campamento y se fueron a proteger sus tierras. A partir de ahí la táctica romana era evidente: provocar la batalla antes de que volvieran,
porque obviamente una vez que esos ejércitos tan grandes se encontraran con las pocas tropas que los romanos habían enviado, pues los harían retroceder y podrían volver. Así que estuvieron 3 días intentando provocar la batalla, hasta que al tercer día, pues los samnitas y los galos les hicieron frente a campo abierto. Pero no habían vuelto todavía, no les había dado tiempo el ejército etrusco y el umbrío, que eran además los que tenían en el plan inicial de Gelio Ennatio, eran los encargados de atacar el campamento romano, mientras galos y samnitas formaban a campo abierto. Molt bé, arribem ara a una de les parts d'aquests programes de batalles antigues que ja tenen el seu club de fans. Seria la descripció de les formacions dels exèrcits. Comencem, Jorge, pels romans. Bueno, el ejército romano era un ejército consular, 2 ejércitos consulares típicos, o sea, 2 legiones cada uno, con sus 2 respectivas allies, o sea, como otra legión, pero de aliados. Por tanto, serían casi como 4 legiones, más la caballería romana y la caballería aliada que estaría en las alas. En el lado izquierdo estaba Publio Decio, con las legiones quinta y sexta y las 2 allies que le tocaban. Y en el derecho, pues Quinto Fabio, que era una persona con más experiencia, con las legiones primera y tercera, más los respectivos aliados. Este es el típico ejército manipular, o sea, es el ejército que engloba diferentes clases de infantería que se dedican a relevarse, a turnarse en el combate. Hemos hablado en otros programas de ellos, de la famosa triple Saxies, o sea, la triple línea formada de los Astati, los Princeps y los Triari, que, bueno, son clases de tropa diferentes. Es decir, el Princeps, por explicarlo muy rápidamente, sería como el típico infante romano que estamos acostumbrados a ver en las películas, bien armado, con el gran escudo, con espada, coraza, etcétera. El Astati llevaría un armamento muy parecido, pero algo más ligero, y el Triari sería como un hoplita griego, prácticamente, armados con largas lanzas, y bueno, esas son las 3 típicas líneas. En esta batalla hay que considerar que esto no es exactamente así, es decir, hay una cierta diferencia. Para empezar, el arma arrojadiza de los romanos, de las legiones, el pilum, es copiada de los samnitas, con lo cual en esta guerra en realidad no la usan todavía, la usan sus enemigos. Y por tanto los soldados romanos no llevan pilum, no llevan eso. Llevan los astati, haciendo honor a su nombre, aunque en otras batallas posteriores, durante la mayor parte del tiempo, siempre fueron armados con espada. En este momento aún llevaban lanza, pero no lanza arrojadiza, sino es una lanza de acometida que sirve para combatir, se puede arrojar en caso de que haya una extrema necesidad de ello, pero que no es su función. Es decir, en esta época es un poco anterior a la adopción de las espadas por parte de los astati, que se produce posteriormente al comprobar que es mejor. Luego, además de esto, hay que considerar, bueno, por supuesto, los astati no llevan tampoco pilum, nadie lleva pilum. Los que sí tienen armas arrojadizas son los velites. Bueno, aparte de esto, la formación original del ejército republicano no es de 3 clases más velites, es de 5. Y en esta época todavía se mantienen. Las 2 clases que luego van a desaparecer, porque en realidad no vas a decir que no servían para nada, pero poco hacían, eran los rorari, que es una especie de infantería ligera, pero que en lugar de dedicarse a tirar armas arrojadizas, llevan una espada con un escudo pequeño. Ya está, no tienen nada más. Y luego los akensi, que son una gente que realmente prácticamente va sin armas. Es decir, incluso literalmente sin armas, y son gente que está ahí prevista. Pueden llevar una espada, a lo mejor un puñal, pero son tropas que en realidad están previstas para suplir las bajas. Es decir, se trata de coger el armamento de las bajas que se produzcan y relevar a los que han caído.
Al cabo del tiempo estas dos clases desaparecieron y lo que hicieron es llevar más velites. Es decir, se suprimieron estas dos clases y se aumentó mucho el número de velites porque eran mucho más útiles. La caballería romana, como siempre, era escasa, 300 jinetes por legión, o sea, 1.200 en total, y los aliados, de acuerdo a los tratados típicos de Roma, los que siempre les obligaban a aportar más caballería que ellos porque ellos no tenían, parece que podían ser hasta el triple de los romanos, que es el número más bien típico, aunque no siempre fue así porque no todos los pueblos tampoco, y en esta época yo creo que aún menos, podían aportar la misma caballería. Por eso se habían traído además 1.000 jinetes de Campania, donde sí había más tradición de tener caballos y mejor caballería, que eran jinetes de élite. Es decir, eran un refuerzo especialmente escogido. En total, si todas las legiones estaban completas, si todas las centurias estaban hasta el último hombre allí, cosa que en la guerra nunca sucede, si todos los aliados habían llevado exactamente lo que les obligaba el tratado a llevar, serían unos 36.000. Contando con que los aliados a lo mejor llevaran más tropas, contando que los rorari estos que hemos comentado a veces eran más numerosos, pues con los velites y sumándolo todo, hay quien eleva las cifras, pero difícilmente podrían pasar de 45.000 hombres. Es decir, no es uno de los grandes ejércitos romanos que vamos a ver en la historia, aunque sí que para esa época era un ejército muy grande. Incluso si solo fueran los 36.000 que se supone que será como mínimo, ese nombre, eso era un número muy alto. Molt bé, hem conegut la conformació, la posició i diguéssim com estaven armats els diferents exèrcits romans. L'exèrcit de l'Aliança com estava format? Com el podem descriure? Bueno, es el ejército galo-samnita, porque los umbrios y etruscos no llegaron. Estaba formado pues enfrente de los romanos. Los galos estaban enfrente de las legiones de Publio Decio y los samnitas frente a las de Quinto Fabio. Se discute históricamente si estaban en superioridad numérica o no. En todo caso podrían estar o en equilibrio o en superioridad. En inferioridad numérica no estaba. Los autores antiguos es que exageraron muchísimo el número de soldados que había llevado este ejército coaligado. Antiguamente pues le habían llamado a esta batalla la batalla de las naciones. Y hay algún autor que llega a hablar incluso de 1 millón de hombres, cosa que es totalmente imposible, incluso demográficamente, ni contando con toda Italia de la época, ni tampoco hubiera habido manera ni de abastecer un ejército así, ni nada de eso. Hasta Tito Livio, a las cifras mucho más modestas, que eran de cientos de miles de hombres, las consideraba exageradas. Si Tito Livio consideraba exagerado, pues lo debía ser mucho, porque exagerado era él. Es decir, de los samnitas lo que sabemos es, bueno, iban armados de una forma muy parecida a los romanos. Los escudos eran parecidos, los yelmos muy parecidos. Llevaban un pectoral típico que se forma como por 3 discos. 2 en el tórax y 1 en el vientre. Esto sí se puede encontrar en muchos frescos, se puede encontrar en la arqueología. Siempre que alguien vea eso así, ese es un tipo de pectoral samnita, siempre es propio de ellos. También tenían tropas de diferente armamento, es decir, más pesado o más ligero, igual que los propios romanos. Había muchos soldados que solo llevaban una greba en la pierna. Es decir, en lugar de, como no tenían parados, llevaban una y se la ponían en la pierna que llevaban adelantada en el combate. Esto parece ser que también era habitual entre los astati romanos. Podía ser que no tuviera todo el mundo para 2 y se llevaba una en la pierna más adelantada. Incluso en Grecia hay ejemplos también, en tropas de hoplitas, de tureóforos, por ejemplo, de tropas más ligeras, se ve ese comportamiento, ¿no? Es un truco bastante conocido, vamos. Los samnitas sí que tenían en preferencia por las lanzas a las espadas, y sobre todo utilizaban mucho más las jabalinas, de las que luego derivará el pilum romano, y realmente en Italia era el rival más parecido al infante romano, incluso en las tácticas y en la forma de combatir. Los galos usaban yelmos y escudos más grandes. Además de las lanzas, solían llevar las famosísimas y legendarias espadas largas, a las que en Roma se tenía mucho miedo porque se dice que podían incluso partir un escudo y cosas así. Y en contrapartida, bastante menos armadura. Hay el famoso tópico de los galos salvajes combatiendo desnudos y sin miedo de nada, que, bueno,
En alguna batalla, algún caso se ha dado, pero parece que esto hay que tomárselo más como parte de la leyenda que de la realidad. Los samnitas en caballería estarían más o menos igualados a sus rivales, quizá de menos calidad de tropas teniendo en cuenta la presencia de los campanos, y los galos sí que tendrían con ventaja, pues no solo tenían caballería, sino que incluso tenían carros todavía en esta època. Molt bé, ara ja sí, tenim la batalla a punt de començar, però justament hem d'esmentar un fet que podríem dir que sería de leyenda, ¿no? En aquest principi de la batalla de Sentinum. Sí, según la leyenda, cuando iba a empezar la batalla, cruzó por el campo una cierva, o un ciervo, perseguido por un lobo, y al estrépito de los ejércitos, la cierva huyó hacia el lado de los samnitas, y el lobo huyó hacia el campo donde estaban los romanos. Como el lobo era un animal sagrado para los romanos, y además era símbolo de Marte, pues prorrumpieron en gritos y convencidos de que iban a ganar la batalla. Esto es como una premonición, no? Que hay el signo que vieron. Tota aquesta formació militar que ens acabes de descriure té al capdavant, com dèiem, en Quinto Fabio i en Publio Decio. Com hem vist? Com van comanar els seus exèrcits aquests dos cònsuls? Pues de manera muy diferente. Es decir, nada más empezar la batalla, Quinto Fabio, que tenía más experiencia, tenía 65 años de hecho, estaba ya en edad de jubilación, pero en Roma parece ser que pasaba como ahora, que ya se empezaba a discutir, ¿no? Era la sexta vez que hacía de cónsul, había combatido, había mandado tropas, incluso en la guerra anterior contra los samnitas, tenía mucha experiencia. Incluso había llegado a ser dictador. Pues bueno, este hombre puso sus tropas a la defensiva y lo que esperó es el ataque de los samnitas. Era consciente de que los samnitas, en cuanto a orden y capacidad de aguantar un combate largo, no eran comparables a sus hombres, y que el peligro principal eran las oleadas iniciales de ataque, en las cuales hacían mucho uso de armas arrojadizas, y los velites, que eran los romanos que hacían uso de armas arrojadizas, en aquel tiempo no podían competir con ellos. Entonces pensaba aguantar esa fase y después contraatacar. Publio Decio, a pesar de que Tito Livio habla de él como alguien joven e impulsivo, tampoco es para tanto, porque en realidad, aunque no sabemos exactamente qué edad tenía, porque no sabemos su año de nacimiento, había hecho de cónsul ya 3 veces. Y la primera vez que había sido cónsul era de 17 años antes. O sea que podía tener más de 40 años tranquilamente. No debía ser tampoco entonces un joven alocado como parece que considera Tito Livio, ¿no? Él, por los motivos que fueran, mientras que los hombres de Fabio estaban a la defensiva, Publio Decio se decidió por ponerse a la ofensiva, pero no consiguió romper la línea de los galos. Val, o sigui, tenim en Quinto Fabio a l'espera de trobar el millor moment i en Publio Decio tot el contrari, atacant de cara l'aliança de samnites i gals. Bueno, Publio Decio atacó las tropas galas y, como decimos, no consiguió romper su formación, a pesar de que los galos son famosos y en otras batallas lo hemos visto por no ser muy disciplinados y no guardar mucho la formación, pero aún así no lo consiguió. Y lo que intentó entonces es recurrir a la caballería para intentar hacerlos huir. La realidad es que fue aún peor. En primer lugar, en las 2 primeras cargas le salió al paso la caballería gala y lo interceptó y obligó pues a retroceder. Finalmente, en la tercera, el intento que hace es rodear por el flanco al ejército, a la infantería gala, pero ahí le sale al paso no ya solo la caballería gala, sino también los carros. No estamos hablando del tipo de carros pesados que vemos en otros pueblos, sobre todo orientales, sino de carros ligeros que van con tripulantes a pie y que arrojan jabalinas. Aún así, entre que venían muy desgastados de 2 cargas anteriores y el estrépito que hicieron los carros y todo el resto de caballería, y que la caballería romana no era tampoco la mejor del mundo, pues esto provocó una especie de estallido de pánico. Los caballos se perdió el control y no solo los romanos, la caballería romana empezó a retirarse, pero a retirarse en completo desorden e incluso las primeras líneas de la infantería romana, de las legiones, recibieron algún golpe y algún encontronazo con sus propios jinetes que estaban retirándose. Claro, esto
como hemos visto en otras batallas y pasaba siempre en la guerra, es que lo que pasó es que empezó a contaminarse el pánico en todas las tropas y toda la infantería empezó a retirarse. O sea, el ala izquierda del ejército romano, la mitad del ejército romano empezó a retirarse, mientras que Quinto Fabio seguía en su sitio aguantando, con el peligro de que si los galos conseguían efectivamente desbordar ese ala, pues iban a rodear al ejército que quedaba de Quinto Fabio. La situación, pues realmente es la propia de un ejército en colapso y de una derrota, pues prácticamente irremediable. Cualquier otra batalla que narremos a partir de aquí sería la explicación de cómo acaba la derrota, ¿no? Uh-huh. Quinto Fabio sí que pudo enviar algunas tropas de reserva, de su propia reserva, para intentar apoyar a los hombres de Publio Decio para ver si podían aguantar, porque sabía que si no allí la batalla se perdía. Y Publio Decio, pues por su parte, cogió un grupo de jinetes, quizá de su máxima confianza. Atención aquí. Y no se le ocurrió nada mejor que hacer un acto que no es ni una táctica de batalla, sino que es más bien un acto desesperado, una cosa por lo cual Publio Decio ha pasado a la historia, y que es un acto religioso, o casi podríamos decir un acto prácticamente mágico, que está muy alejado de la idea que tenemos normalmente de Roma y de la civilizatoria Roma posterior imperial, porque lo que hizo es un sacrificio humano, que es lo que se conoce como la devotio. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia. Recte final d'aquesta batalla de Sentinum, i ho hem deixat amb un fet que de veritat és un plot twist, és un gir argumental, aquesta devotio de Publio Decio. Explica'ns, Jorge, de què va això? Bueno, la devotio es un acto que, según las fuentes, el propio padre de Publio ya había hecho 40 años atrás, aunque por las fechas y todo es un poco, a lo mejor es una leyenda para atribuírselo después. Es una tradición familiar. Sí, es un poco, puede ser un poco inventado, ¿no? Lo de que el padre ya lo hiciera en realidad, eso, pero que lo hizo él sí que es mucho más veraz. Bueno, simplemente es que se trata de un sacrificio humano que es el propio. Es decir, el propio Publio Decio se sacrifica pidiendo a los dioses que le dé la victoria a su ejército. De algún modo, Publio Decio, cuando hace eso, pues se supone que cumple una tradición familiar y que ellos son gente que se va a sacrificar por Roma. El sacrificio en cuestión no es improvisado, no es un acto de heroísmo guerrero, yo me tiro aquí y sí, eso que me maten, ¿no? No, es un sacrificio de verdad, es decir, forma parte de la religión primitiva de Roma, la propia de antes de las influencias griegas. La muerte de Publio Decio es el mejor ejemplo porque además Tito Livio se esforzó en describirlo con mucho detalle. A veces Tito Livio exagera mucho las virtudes de los romanos, adorna las historias, pero en esta ocasión yo creo que su testimonio es de lo más fiable. En primer lugar porque son fuentes que él sí tenía disponibles. Es decir, entre otras los libros pontificales, porque eso está recogido en los libros del Sumo Pontífice. Las fuentes que se habían perdido en la historia de Roma son las de antes del saqueo de los galos, que es un siglo anterior, y por tanto Tito Livio sí tiene esa información disponible y la pudo leer en su día. Y en segundo lugar porque Tito Livio era muy tradicionalista, era una persona muy crítica con todas las innovaciones, toda la moda romana de su tiempo. Él vivió en tiempo de Augusto, del emperador, y todo eso de las modas helenizantes no le gustaba, y además hace un esfuerzo ahí de copiar la fórmula exacta, la fórmula sagrada que utiliza Publio. Es una fórmula escrita en latín arcaico y además sintácticamente es inconexa, son fórmulas, invocaciones, es una cosa, no tiene ninguna elegancia literaria.
Y es tal y como era la vieja religión romana antes de la influencia griega, en la que no hay mitos, no hay tantas historias de dioses, sino que son dioses mucho más misteriosos, más cercanos a los espíritus y a los genios que a realmente dioses griegos. Fetes aquestes, crec que necessàries, diguéssim, precisions, en què consisteix aquesta devotio de Publio Decio? Bueno, pues en resumen es un sacrificio que hace el comandante de un ejército en el que se inmola él mismo. Lo primero que hace es que coge la toga praetexta, la toga importante de un romano, se la pone sobre la cabeza, el capite velato que se llama, que es una fórmula que utilizaban los romanos, muy peculiar de ellos, para hacer según qué actos religiosos, lo de taparse la cabeza. Entonces se pone en pie sobre una lanza y recita la fórmula que se la da el sumo pontífice de Roma, que está allí. El sumus pontífice le dice, esto es lo que tienes que decir. Es una invocación... Habría sido una posibilidad la de leerla entera, ostras, pero he pensado que no me voy a poner yo a hacer una invocación aquí a los manes, no sea que me pidan que la cumplan, ¿no? Pero en resumen, empieza con Jano, con el dios con el que empezaba todo en Roma, y luego sigue con la tríada sagrada de los romanos, pero la vieja, es decir, Júpiter, Marte, al que llama Marte Pater, y Quirino, no la posterior tríada. Luego sigue con Belona, que es la diosa de la guerra antigua de Roma. Luego invoca a los lares, los dioses que son como genios familiares que protegen tu casa, ¿no? Las casas de los romanos. Y que se identifican con sus antepasados. Después a los novensiles e indiguetes, los novensiles son los dioses nuevos, o sea, los dioses que los romanos han cogido de algún otro pueblo y que en cierto modo... Y además había una fórmula correcta, son invitados en Roma. Y los indiguetes, que son los indígenas, los de siempre, de toda la vida de romanos. Y finalmente acaba pidiendo ayuda a los manes y a Telus, que es la tierra. Los manes hacen referencia a estos dioses muy concretos. Los manes son esos que tienen poder sobre nosotros y sobre nuestros enemigos. Y él les pide que se lo lleven a él y que se lleven a sus enemigos a la muerte, a la destrucción y al pánico. Los manes son dioses que se identifican como genios quizá procedentes de los espíritus de los muertos y se les tiene un respeto. Están las larvas, que son los larvas, son los dioses los genios malvados. Y los lares, que son los buenos. Los manes no se sabe qué son. Son genios que pueden ser buenos o malos, depende. Y esto es a lo que se invoca. Es la invocación, para aclarar lo antigua que es, ni siquiera se refiere a los romanos como romanos. Les llama Quirites. Quirites es un nombre arcaico en Roma. Es el nombre que procede de cuando Rómulo y Remo, o sea, después de la fundación, cuando Rómulo pacta con los sabinos, se dan a sí mismos, en lugar de llamarse romanos, que es como se llaman para los demás, se llaman Quirites, que es el nombre que parece que quiere decir en sabino los que llevan la lanza. Y que sería la forma en la que se refieren ellos mismos. Son cosas tan antiguas que ya en tiempo del propio Tito Livio ya eran prácticamente olvidadas, ¿no? Incluso hay autores modernos que piensan que el famoso SPQR de Roma, que es Senatus Populusque Romanus, quiere decir Senatus Populus Quirites Romanus, aunque sobre esto hay muchísimo debate. Molt bé, tornem al terreny, deixem de banda aquest acte místic a la desesperada de Publio Decio. Què va passar? Quin efecte revulsiu va tenir? Bueno, pues, va tenir? Sí, Publio Decio se lanzó con unos cuantos amigos al combate y tardó muy poco en morir. Es decir, cargó con la caballería contra la infantería enemiga, le tiraron unas cuantas lanzas y lo mataron. Y aquí es donde, según los historiadores, la infantería romana que estaba en retirada, los hombres de Publio Decio, enloquecieron de golpe, se dieron la vuelta y en una batalla que tenían prácticamente perdida, pusieron a la defensiva a los galos y empezaron a rodearlos. Se cuenta que les tiraban de todo, iban recogiendo todo lo que encontraban por el suelo y se los tiraban. Los galos, para protegerse, hicieron una especie de muro de escudos i aguantaron la posició, això sí que hay que decirlo. I ara que ja estem, sembla, a les acaballes d'aquest xoc de Sentinum, ja sabem que van guanyar els romans. Com es dona finalment aquest final? Bueno, la victoria en realidad se debe más a Quinto Fabio que al sacrificio de Publio.
La táctica de Quinto Fabio resultó correcta. El ala derecha romana empezó a atacar a los samnitas, que ya estaban fatigados, y los puso en fuga hacia su campamento. Entonces, con la caballería hizo huir al resto de los samnitas y al mismo tiempo pudo enviar a sus jinetes a acosar la retaguardia de los galos. Y con la infantería que le quedaba, atacar el campamento samnita. Ahí encima se encontró con suerte, y es que los samnitas se desordenaron tanto a la hora de llegar a su campamento que colapsaron las puertas y no podían entrar. En un primer momento perdieron ahí un tiempo precioso porque no eran capaces de organizarse para entrar por la puerta y recibieron el ataque de los romanos todavía ahí. Los galos aguantaron, a pesar del ataque furibundo de los hombres de Publio Decio, pero al final se tuvieron que rendir sin poder, porque estaban rodeados prácticamente. No pudieron huir porque hubiera sido una matanza todavía mayor, pero bueno, por lo menos la mayoría salvaron la vida porque se rindieron. Molt bé, ja en els últims segons que ens queden de programa parlem de conseqüències de tot plegat. Conseqüències pels romans, pels etruscs i, si podem, per Publio Decio i per Fabio V. Bueno, los samnitas se quedaron sin su alianza y nunca la volvieron a formar. En la práctica, prácticamente todo el ejército fue destruido. Tuvieron prácticamente 25.000 muertos, se dice, y dejaron 8.000 prisioneros, la mayoría galos. Murió el propio Ignatio, con lo cual el artífice de esta alianza tan inteligente acabó perdiendo la vida. Aún así, la guerra duró 5 años más. Los samnitas siguieron resistiendo, ganaron algunas batallas y luego los galos y los etruscos buscaron otros aliados en el norte para intentar atacar Roma y tampoco lo consiguieron, ¿no? Pero combatieron hasta 7 años más, después incluso de los samnitas. ¿Los romanos? Bueno, los romanos tuvieron esta victoria, pero en realidad tuvieron bastantes problemas para aprovechar la victoria, porque en realidad tuvieron muchos muertos. Es decir, el ejército de Quinto Fabio, con esa táctica defensiva que hemos comentado, tuvo unos 1.700 muertos. Pero el de Publio Decio, en medio del furor y de la locura, atacaron a los galos sin miramientos y sin temor de nada y perdieron más de 7.000 hombres. Para un ejército victorioso en una batalla de la antigüedad, hay que contar que prácticamente quiere decir que 1 de cada 4 hombres murió ese día en el campo, ganando la batalla. Y entre los legionarios concretos del ala de Publio Decio, el ataque le debió costar la vida prácticamente al 40%. Es una cifra increíble y es propia de un ejército derrotado. Sin embargo, los romanos ganaron la batalla. Otra consecuencia importante a largo plazo serán los picenos, que a partir de entonces no solo mantuvieron su alianza con Roma, sino que ellos mismos empiezan a romanizarse, en cierto modo. I per acabar ja definitivament, què passarà amb Quinto Fabio i Publio Decio? Bueno, Quinto Fabio consiguió un triunfo, fue recompensado con un triunfo el día 4 de septiembre de 295 a.C., acabamos de celebrar el aniversario, y se retiró de la vida política. Después de 3 años su hijo fue cónsul y, bueno, le hizo delegado, pero él ya no participó mucho más en la vida política. Publio Decio pasó la historia como un héroe muy recordado en Roma. Y hay que decir que Publio Decio y Quinto Fabio, a pesar de las diferencias que tuvimos, que hemos comentado antes y que tuvieron, fueron amigos en realidad. Quinto Fabio era patricio y Publio Decio era plebeyo. Y en cierto modo ellos simbolizaban el intento de acuerdo y el intento de consenso en el conflicto que vivían patricios y plebeyos. De hecho, siempre que fue cónsul Publio Decio, lo fue con Quinto Fabio, porque además lo pedían ellos voluntariamente y también fueron censores juntos, es decir, ejercieron cargos juntos en el mismo año porque ellos lo querían. Bueno, Publio Decio, hay que decir que políticamente también había sido una persona activa en la defensa de los plebeyos y además había sido uno de los primeros plebeyos que fue miembro del Colegio Pontificio, cuando consiguieron que los plebeyos pudieran formar parte del Colegio Pontificio en el año 300. Y ya, a pesar de que Publio Decio ya había muerto en esta batalla que hemos descrito hoy, pues en el año 287, o sea, muy poco tiempo después de esto, termina ya para siempre la lucha entre patricios y plebeyos con una ley que les da la igualdad efectiva total. Incluso los plebeyos ya pueden ser sumos pontífices, que es el único cargo que no podían ejercer todavía. Y de ahí, pues, finaliza realmente
este conflicto en Roma, que es una de las causas de... La solución, quiero decir, es una de las causas de su posterior grandeza. No tenim temps per més, Jorge. Esperem que després d'escoltar el programa d'avui ningú li doni per fer una devotio a casa seva. Esperemos que no. Moltes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres en aquest primer programa de la 8ª temporada de Les Portes de Troia. Gràcies a ti. El Salva Soler, el control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia. A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.